Surferos, surferas, amantes del mundo del surfing, Egunon, buenos días. Bueno, ya veis que el sol lleva un par de horitas fuera, son las 8 de la mañana, típica mañana de verano. Volvemos a hacer los vídeos de verano. Ya que es verano, ya veis las condiciones que tenemos. Tenemos como metrazo y medio, la marea subiendo. Ahí está Borja, que vamos a entrar juntos. Estrenando 3-2, lo estrené el otro día en Francia, pero nada, como la GoPro se perdió y está en algún lugar del océano de las Landas o de Francia, o vete a saber dónde estará. No está grabado, pero vamos de estreno. Segundo bañito con el nuevo traje este de Billabong y como un guante. Sensación súper cómoda. Ya que ha empezado la temporada estival, se empiezan a ver mucho cursillo, mucho niño, gente mayor que se anima a probar el surfing. Quería hablaros sobre una cosa que se vuelve a repetir año tras año, ¿no? Y es esa famosa frase de, joder, ¿qué tal surfeando y tal? Pues bien, pero es que tengo mucho miedo a las olas. Esa es una de las frases que más se repite entre la gente que comienza a surfear y los chavales, ¿no? que están en los cursillos dando clases. Y os voy a hablar un poco sobre este tema, porque para los que no lo sepáis, esto tiene un nombre. Y el nombre que recibe es la cimofobia. Cimofobia significa miedo a las olas del mar. O sea, yo no soy médico, ni psiquiatra, ni nada de esto, pero bueno, entiendo que será un tipo de fobia. Os voy a leer un poco lo que significa realmente la cimofobia. La cimofobia es una fobia específica, es decir, un trastorno de ansiedad. Se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional a las olas del mar y a los movimientos ondulatorios. En resumen, miedo a las olas. Cimofobia se relaciona con otro tipo de fobias parecidas, como por ejemplo la aquafobia, el miedo al agua, la batofobia, miedo a las profundidades, talasofobia, miedo a grandes masas de agua, y la ablutofobia, miedo intenso al agua del aseo diario. Curioso, pero real. Entonces vamos a hablar un poco cómo solventar este miedo a las olas, ¿no? Muchos me preguntáis, ¿cómo me quito el miedo a las olas grandes? ¿Cómo me quito el miedo a entrar todos los días? Pues bueno, primero me voy a pegar un bañito, voy a dar un surfing ahora porque hay una derechita bastante guapa y tengo muchas ganas de meter la Fishberg en olas. O sea, hay olas, para ser verano, para ser principios de junio, hay olas. Y luego hablamos un poco sobre este tema, pero bueno, ya habéis visto que no es ninguna tontería, no es ninguna chorrada, la gente lo pasa muy mal. Y bueno, siendo verano, había que hablar de este tema, ¿no? Yo os voy a dar unos consejos sobre cómo ir poco a poco progresando y quitándoos ese miedo a las olas, al mar, a unos truquitos para que entréis más relajados, más tranquilos y aprendáis a poco iros quitándose ese miedo. Bueno, primero de todo, os voy a contar una cosita que no sabéis vosotros, una anécdota antes de ya lanzar todo el speech. Para que sepáis, yo de pequeño era bastante pequeñito, os voy a poner una foto ahora. Habló de mi hermano, que mi hermano era como un castillo de grande, era gigante, y yo era enano. Y siempre he tenido miedo, siempre. Tengo miedo.
Tengo miedo. Tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé y estoy, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Siempre, desde joven, desde que empecé a surfear hasta los 14 o 15 años que ya me entraron las ganas esas de ir a tope, a gas, hasta que prácticamente pegué el estirón, que fue a los 14 o 15 años más o menos. Entrando en batalla al turrón, ¿cómo quitarnos el miedo? Bueno, tenéis que tener en cuenta que hay varias variables en todo este tema del miedo al agua, del miedo a las olas, que hay que tener en cuenta, porque no es solo el agua y la lámina de agua, sino que hay variables que entran, pues tipo el lugar donde estemos, el entorno es básico, controlar el fondo, si hay rocas, si no hay rocas, si en la orilla hay rocas o no, las corrientes, las mareas, la meteorología, es decir, todos los datos que podemos tener bajo nuestro control, tenerlos, porque eso os va a relajar un poco. Yo cuando entraba al agua y sabía dónde tenía una vía de escape, o si sabía que de antemano que ya no había rocas en ningún lado y tal, ya entraba más tranquilo. Y luego puramente lo que es la lámina de agua, yo lo que suelo hacer es cuando cojo a un chaval o a una persona que tiene mucho miedo y le explico cómo funciona el mecanismo de pasar las olas. Empezamos con olas por la rodilla para que vea que no hacen nada, poco a poco nos vamos adentrando y las vamos pasando por abajo. Os voy a poner unas imágenes ahora mientras hablo de cómo hay que pasar las olas por debajo. Cuando ya nos cubre por la cintura y ya no podemos saltarlas por encima, que es lo normal cuando podemos ir caminando, y se acerca una ola, lo que vamos a hacer es sumergirnos 3-4 segundos antes de que venga la ola. Yo creo que con 3 es perfecto. 1, 2, 3. Nos sumergimos, esperamos a que pase la ola por encima nuestro, se siente, se nota, y una vez que pase, volvemos a salir. Esto hay que hacerlo con olas muy muy pequeñitas para que vean que las olas, una vez que pasan por encima nuestro, son inofensivas y ya no ocurre nada. Y poco a poco iremos cogiendo confianza. Lo mismo con la tabla. Si nos da miedo entrar con la tabla y pasar las olas por encima porque son demasiado grandes, no tengáis miedo en soltar la tabla y hacer lo mismo que habéis hecho. Soltamos la tabla y 3 segundos antes de que venga la espuma, nosotros nos sumergimos y cuando pase la ola recogemos la tabla. Hay que tener en cuenta que cuando soltemos la tabla no haya nadie detrás nuestro, porque si hay alguien detrás nuestro, la tabla le va a golpear. Así, poquito a poco. Y ya, si esa persona quiere experimentar un poquito más de tamaño más grande o experimentar lo que es un revolcón de una ala grande, yo os recomendaría que os ponéis aletas, entráis al agua y hacéis lo mismo que os he explicado pero con aletas. La diferencia es que al tener aletas, el control vuestro en el mar es mucho mayor. Al tener aletas os va a proporcionar mucha más seguridad, vais a tener mucho más control en el agua, vosotros tenéis más margen de maniobra para nadar, vais más rápido, tenéis más facilidad para salir del agua. Hacer todo esto que os he dicho, poquito a poco, y ya veréis cómo poco a poco vais quitando el miedo. Y esa gente que le pueda causar ansiedad las olas o el pasar las olas por debajo y tal, pues hacer lo que os he dicho y sobre todo ir poquito a poco y muy lentamente. Si el primer día conseguís que esté con olas hasta la rodilla, perfecto. El siguiente día intentaremos que vaya con olas hasta la cintura y viceversa. Vale, ya veis que tenemos olitas y poco más. Con esto ya me despido toda la semana. Espero veros la semana que viene. Ya tenemos la GoPro otra vez en marcha, dándole caña. Esta semana grabaré cursos de iniciación, de nivel intermedio. Voy a darle caña para dejároslo todo encarrilado y que lo podáis poner en práctica vosotros todo lo que queda de verano. Así que familia de surferos, surferas, amantes del mundo del surfing, hasta aquí un servidor. Nos vemos en el agua, nos vemos en el pico y que tengáis una buena semana. Agur, gente.